En el remoto planeta Vegeta, la tragedia se cernía sobre la raza Saiyajin. Sabiendo que la destrucción de su hogar era inminente, el rey Vegeta tomaría una decisión desesperada para salvar al menos a sus dos hijos. Freezer había enviado a sus hombres a devastar el planeta, dado que sospechaba de un motín por parte de los Saiyajins. No puedo creer que ese desgraciado nos haga esto, diría el rey Vegeta. Gine, su esposa, estaba con él ayudándolo con sus hijos. Tenemos que sacarlos de aquí cuanto antes, diría Gine. El rey Vegeta sujetaba a Vegeta, mientras que Gine a Goku. Cada uno corría a toda velocidad en busca de una nave donde escapar. Ahí hay una nave, diría Gine. No, esa es grande, diría el rey Vegeta. Tenemos que buscar individuales. ¿Estás loco? Son solo unos niños, no pueden viajar solos, diría Gine. No lo entiendes. Las naves grandes son fáciles de detectar. Las pequeñas, que son del modelo viejo, no son compatibles con el sistema de rastreo, diría el rey Vegeta. En ellas no los encontrarán. ¿Pero a dónde los enviarías? No pueden viajar muy lejos, diría Gine. Estarán solos, tendrán hambre y frío. Hay un planeta llamado Tierra. Se descubrió hace mucho tiempo, pero se traspapeló en la base de datos, por lo que quedó olvidado, diría el rey Vegeta. Será un buen lugar para ellos. Así, el rey Vegeta enviaría a sus dos hijos, Goku y Vegeta, a la Tierra, cada uno con la esperanza de una vida mejor. De esa manera, ambos serían enviados a la Tierra, aunque poco después los soldados de Freezer se toparían con el rey Vegeta y Gine. ¡Malditos bastardos! ¿Cómo se atreven a desafiarnos?, diría el rey Vegeta furioso. Ahora se las verán con nosotros, diría Gine molesta. Ambos se lanzarían hacia los soldados, asesinarían a la mayoría de ellos, aunque cada vez se les hacía más difícil. Los soldados eran demasiados y los estaban desgastando. Freezer estaba harto de la demora de la destrucción de los Saiyajins. ¡Demonios! Los envié a que los eliminen para quedarme con el planeta, pero ya estoy perdiendo la paciencia, diría Freezer molesto. Los Saiyajins lucharon con más determinación de la que esperábamos, diría Very Blue. Por eso están dando tantos problemas. Se acabó, diría Freezer de mal humor. Freezer saldría de su nave y sin dudarlo atacaría el planeta Vegeta. Lo desaparecería por completo sin dejar rastro alguno. De esa manera, Freezer entendería que no quedaba nada de los Saiyajins, aunque no tenía ni la más remota idea de que los príncipes Goku y Vegeta estaban con vida en la Tierra. Goku, el hermano menor, fue hallado por el anciano Son Gohan mientras exploraba las montañas. Gohan, un hábil artista marcial retirado, vería el potencial en el pequeño Saiyajin y decidiría criar a Goku como su propio nieto. Con el tiempo, Goku demostraría ser un aprendiz talentoso, aunque siempre mantenía su inocencia y amor por la vida. A medida que crecía, Gohan le enseñaría sobre artes marciales y los valores de bondad y la humildad. Vegeta, el hermano mayor, tuvo un destino diferente. Fue adoptado por una familia adinerada, que lo criaría como el heredero de su fortuna. Aunque mantuvo su orgullo típico de Saiyajin, la influencia de su nueva familia lo llevó a desarrollar una perspectiva más elitista y aristocrática. Aún así, la llama de su orgullo guerrero ardía en su interior. Vegeta lograría financiar un gimnasio de lujo donde entrenaba arduamente. Cuando comenzó a aburrirse de ser fuerte y no encontrar rivales dignos, financiaría la Patrulla Roja, convirtiéndose en dueño de ella. La ambición llevaría a Vegeta a querer conquistar el mundo. Un día, Goku llegaría con un enorme jabalí para cocinar, pero encontraría al anciano Gohan en la cama. «Abuelo, ¿qué te sucede?», preguntaría Goku. «Goku, como sabrás, ya estoy viejo», diría Gohan. «No me queda mucho tiempo». «No digas eso, todavía puedes vivir muchos años más», diría Goku apenado. «Ya no tiene caso. Todos nos vamos a morir algún día. A ti también te llegará la hora», diría Gohan. «Ven aquí, tengo que contarte algo». Gohan le explicaría a Goku cómo fue que lo encontró en una nave cuando llegó del espacio. «Vaya, no lo puedo creer», diría Goku. «Entonces, no soy de este planeta». «Goku, ¿nunca te llamó la atención que tienes cola?», diría Gohan. «No, pensé que las demás personas se las cortaban», diría Goku. Gohan comenzaría a reír por la inocencia de Goku, pero al instante eso le provocaría tos. «Solo prométeme que serás un buen muchacho y que siempre protegerás a los demás», diría Gohan. «Lo prometo», diría Goku. Goku se quedaría con Son Gohan hasta que éste dejaría de respirar.
Luego de eso le haría sepultura y se iría de allí en busca de pistas sobre su origen. Goku llegaría donde estaba su nave, pero no tenía idea de cómo funcionaba. «Cielos, ¿y ahora cómo hago?», diría Goku. «Si vengo de otro planeta, ni siquiera sé cómo llegar». De esa manera, Goku comenzaría con su viaje en busca de respuestas. Recorrería muchos lugares, haciendo amigos y luchando contra personas malvadas. Entre esos viajes, se enteraría de la existencia del torneo de las artes marciales, por lo que se vería tentado a participar. Por otro lado, Vegeta estaba en el laboratorio de la Patrulla Roja. Bulma era su asistente directa, con quien realizaba distintos experimentos. Vegeta había hecho investigar la nave en la que había llegado, no tenía mucha más información que su nombre, y el de su hermano Goku, mejor dicho, Kakaroto. De todas formas, no había mucho de dónde investigar. Vegeta, ¿acaso sabes algo sobre el torneo de las artes marciales?, diría Bulma. Un torneo de artes marciales, diría Vegeta interesado. Así es. Los mejores luchadores de todo el mundo concurren. Además, el premio es bastante interesante, es mucho dinero, diría Bulma. No es como que el dinero me interese mucho, aunque me vendría muy bien, diría Vegeta. Creo que participaré. Además, cuando dé el golpe para conquistar el mundo, no me vendría mal un poco de fama. Solo piénsalo. Vegeta, el líder de la Patrulla Roja, quien ganó el torneo de las artes marciales, diría Bulma. Sí, suena interesante. Me anotaré, diría Vegeta. Por cierto, tengo algo para ti, diría Bulma. Bulma iría por un uniforme nuevo para Vegeta. Usé el diseño del uniforme que tenías de niño, diría Bulma. Le quité esas feas sombreras y repliqué el material, es súper elástico y resistente. Incluso esa prueba de balas. Vaya, se ve bien, diría Vegeta. Creo que lo estrenaré en el torneo de artes marciales. Pasarían los días. Goku y Vegeta se anotarían en el torneo de artes marciales, aunque tanto Goku como Vegeta, para no llamar la atención, esconderían su cola, solo para que las personas no los molestaran. Tanto Goku como Vegeta llamarían la atención por su increíble poder. Desde la selección arrasarían con todos sus rivales sin que estos ofrecieran resistencia. Vaya, ese sujeto se me hace muy fuerte. Ya quiero pelear contra él, diría Goku. Llegaría el momento del torneo. Los 16 participantes estaban listos para sacar sus números para pelear entre sí. Vegeta se había dado cuenta del potencial de Goku y, como consideraba todo el resto como simples inútiles, arreglaría todo para quedar en la final contra Goku. Ese sujeto llamado Goku es muy fuerte. Creo que, por mi prestigio, sería más llamativo pelear contra él en la final, pensaría Vegeta. Si le gano ahora, no tendría esencia. Goku y Vegeta comenzarían el torneo de artes marciales demostrando grandes capacidades. Ganarían todos los combates casi al instante. Finalmente llegaría el momento de la final. Goku y Vegeta estaban listos para luchar. Así que tú eres ese tal Goku, que dice ser tan fuerte, diría Vegeta. Eso parece, diría Goku. Tú no lo hiciste nada mal. Muy bien, es hora de pelear, no de hablar, diría Vegeta. Goku y Vegeta, tras la señal, se pondrían en posición de pelea. Ambos se quedarían quietos varios segundos, causando intriga entre todos. Parecían estudiarse entre sí. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no van a pelear?, diría alguien en la tribuna. Todos comenzarían a quejarse ya que la pelea no empezaba. De pronto Goku y Vegeta desaparecerían de la nada. Nadie los veía. El anunciador de las artes marciales no entendía qué estaba pasando, hasta que ve ráfagas de viento por distintas zonas. Los golpes sonaban por todas partes como estruendos en el cielo, pero se trataba de Goku y Vegeta, quienes se movían a una velocidad tan elevada que no podían ser percibidos por los seres comunes. En un momento ambos impactarían fuertemente contra la plataforma, pero saltarían volviéndose a poner de pie. La tribuna estaba muda ante lo que veían. Goku y Vegeta definitivamente no eran seres normales. En un momento ambos tomarían distancia mientras recuperaban el aliento. ¡Maldito insecto! ¡Mira que eres escurridizo!, diría Vegeta. Tú no lo haces nada mal, diría Goku. Hace mucho que no veo a alguien tan fuerte. ¡Ja! No creas que te lo dejaré fácil, Goku, diría Vegeta. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Crearían una gran onda de choque expansiva, que muchos de los espectadores deberían de sujetarse para no salir volando. Rayos, tenemos que tener cuidado o podríamos lastimar a alguien, diría Goku. Eso a mí no me interesa, diría Vegeta seriamente. Vegeta lanzaría varios ataques de ki hacia Goku. Al darse cuenta de que si los esquivaba, las personas de detrás saldrían heridas, se veía obligado a resistir cada uno de los ataques. Oye, basta, deja de hacer eso, diría Goku. Oblígame, diría Vegeta. Goku explotaría su ki y se lanzaría con todo hacia Vegeta. Llegaría él impactando contra su cuerpo.
Vegeta casi sale despedido de la plataforma, pero antes quedaría flotando. ¡Puede volar!, diría el referee. El participante Vegeta puede ser algún tipo de mago con poderes. Oye, eso no es magia, es control de ki, diría Goku. Goku comenzaría a flotar pocos centímetros del suelo. Entre ellos se acercarían poco a poco. Todos los espectadores estaban asombrados por lo que veían. No estaban acostumbrados a ver participantes capaces de volar. De pronto Goku y Vegeta volarían a lo alto del cielo y se atacarían ferozmente. Con el pasar de los minutos se harían daño mutuamente. En un momento Vegeta lograría burlar a Goku. Le daría un ataque de ki en la espalda. Goku sufriría algo de daño y caería al suelo con su uniforme con ciertas quemaduras. Es hora de terminar con esto, diría Vegeta. En ese momento, cuando Vegeta estaba por sacarlo de la plataforma, vería que a Goku se le había escapado su cola. ¡No puede ser!, diría Vegeta aterrado. ¡Ay, mi colita!, diría Goku apenado. ¡Tienes cola!, diría Vegeta. Oye, deja de mirármela, diría Goku. ¡Tú eres Kakaroto!, diría Vegeta. La tribuna no comprendía nada de lo que estaba pasando, menos que alguien como Goku tuviese cola. Oye, mi nombre es Goku, no soy caca de toro, diría Goku. ¡Kakaroto!, diría Vegeta rabiado. Vegeta rompería parte de su uniforme revelando que él también tenía una cola de simio. Un momento, ¿qué significa esto?, diría Goku. Que tú y yo somos hermanos, diría Vegeta. ¿Hermanos?, diría Goku sin entender nada de lo que estaba pasando. Después del sorprendente descubrimiento de que Goku y Vegeta eran hermanos, el silencio se apoderaría de la plataforma de las artes marciales. Los espectadores estaban boquiabiertos ante tal revelación. Sin comprender completamente la conexión entre los dos guerreros Saiyajins, Goku, aún en el suelo con algunas quemaduras en su uniforme, miraba a Vegeta con confusión. ¿Hermanos?, repetiría Goku tratando de procesar la información. Espera, ¿qué sabes de mi planeta? Sí, Kakaroto, eres mi hermano menor, exclamaría Vegeta con una furia contenida, sin dejar de observar la cola de Goku. No puedo creerlo, creí que habías muerto, nunca supe nada de ti. Goku se levantaría del suelo y se rascaría la cabeza sin entender toda la situación. Bueno, eso es raro. Recién hace unos años me enteré de que vine del espacio, pero mi nave estaba rota, diría Goku. ¿Cómo sabes que mi nombre es Kakaroto? ¿Qué importa? Lo importante es que ahora acabaré contigo y reclamaré mi lugar como el príncipe de los Saiyajins, gritaba Vegeta mientras se preparaba para un ataque. ¿Saiyajins?, preguntaría Goku. Vegeta se lanzaría de nuevo hacia Goku. Este, aún confundido, se pondría en guardia. Espera, Vegeta, no necesitas pelear contra mí. Podemos ser hermanos y no matarnos entre nosotros, ¿no?, diría Goku. Además, no sé nada de eso de ser un príncipe. Vegeta lo observaría con desprecio. Eres débil, Kakaroto. No entiendes la verdadera naturaleza de los Saiyajins. La única forma de demostrar que soy el más fuerte es derrotándote, diría Vegeta. Vegeta seguía atacando a Goku mientras este solo bloqueaba. ¿De verdad para ti es tan importante ser el príncipe de otro planeta?, diría Goku. Por supuesto, diría Vegeta. El poder lo es todo. Bueno, diría Goku. Goku saltaría de la plataforma dándose por vencido. Vegeta estaba desconcertado. Lejos de estar feliz por su victoria, se enfurecería aún más. Su orgullo había sido roto por ganar de esa manera. Los espectadores estaban molestos y comenzarían a abuchear a Goku. Querían disfrutar de una pelea gloriosa como nunca antes se había visto, pero esa no era la prioridad de Goku. ¡Eres un insecto!, diría Vegeta furioso. ¿Qué? Dijiste que querías ser el ganador, diría Goku. Pero no de esa manera, diría Vegeta fuera de sí. Bueno, ya. Ahora tengo muchas preguntas, así que vámonos de aquí. Además tengo hambre, diría Goku. Goku se alejaría de allí. Vegeta y los demás quedarían totalmente desconcertados. Luego de eso, Vegeta iría por Goku, para pasarle toda la información que tenía de él. Vegeta llevaría a Goku con la patrulla roja, lo presentaría a Bulma y le mostraría el edificio entero. Vegeta, espera, yo reconozco ese símbolo, diría Goku. Oye, ¿tú invades lugares? Eres el villano. Villano, por favor, no estamos en un anime, diría Vegeta. Vegeta no es mala persona, solo quiere conquistar para mejorar el desarrollo de la Tierra, diría Bulma. Invadiendo, matando y robando recursos, diría Goku. Todo por una buena causa, diría Bulma con una sonrisa. No creo que funcione así, diría Goku. Como sea, ven conmigo, diría Vegeta.
Vegeta llevaría a Goku a una sala donde estaba la nave con la que llegó allí. Le explicaría lo poco que sabía, que ambos eran hermanos pertenecientes a la raza Saiyajin y que se fueron por ser atacados en su planeta, aunque no tenían información alguna sobre la destrucción de este. Según los datos que tomamos de la computadora interna, Vegeta es el hijo mayor del rey Vegeta y la reina Hine, explicaba Bulma. Y hay datos sobre un hermano llamado Kakaroto que seguro eres tú. Entonces, ¿podemos ir a nuestro planeta?, preguntaría Goku. No sabemos su ubicación, entendiendo que aún está en pie, diría Vegeta. Entonces vayamos por mi nave, quizás sepamos algo, diría Goku. De esa manera Goku y los demás irían por aquella nave para seguir investigando. La llevarían de nuevo a la Patrulla Roja, donde Bulma trabajaría arduamente. Entonces, ¿quieres ser el rey de este planeta?, diría Goku. No, solo conquistarlo como emperador, diría Vegeta. Vegeta, no inventes, es lo mismo, diría Goku. Cierra la boca, se supone que eres un príncipe y hablas como si fueras un terrícola, diría Vegeta. Bulma llegaría para darles las noticias. Bueno, no es que sepa mucho, pero puedo confirmar que sí es Kakaroto, diría Bulma. ¿No era que ya lo sabían?, diría Goku. Solo sabía que tengo un hermano llamado Kakaroto, pero eso no garantiza que otras naves no hayan venido, diría Vegeta. Ah, bueno, diría Goku. ¿Qué más? Y tengo la ubicación del planeta, diría Bulma. ¿De verdad?, diría Vegeta. Sí, aunque ahora debo de investigar para encontrar la galaxia en la que pertenece, así que estaré unas semanas estudiando datos, por lo que me tomaré mucho tiempo para hacerlo, diría Bulma. Entonces empiezas ahora mismo, diría Vegeta. Vegeta, si hay planeta, ¿vamos?, diría Goku. Por supuesto, tenemos que vengarnos de lo que nos obligó a dejarlo, diría Vegeta. Además, quiero saber dónde están mis padres. No quiero ser pesimista, pero si no vinieron con nosotros deben de estar muertos, diría Goku. Vegeta no contestaría, se mostraba molesto, tenía muchos deseos de que el planeta siguiera en pie para proclamarse como rey. Bulma se sumergió en su trabajo analizando los datos recopilados y calculando dónde estaría la galaxia Saiyajin. Mientras tanto, Goku y Vegeta se entrenaban juntos. Dado que eran seres con poderes similares, se entendían perfectamente a la hora del combate. Aunque al principio luchaban entre ellos, pronto se darían cuenta de que trabajar juntos los hacía más fuertes. La rivalidad entre ellos se transformó en una colaboración, aunque Vegeta no estaba dispuesto a admitirlo abiertamente. Aquella diferencia entre la bondad de Goku para salvar a los demás y la necesidad de Vegeta de conquistar la Tierra parecía ir desapareciendo poco a poco. Con el tiempo, Goku comenzaría a comprender más de su herencia Saiyajin y su conexión con Vegeta, descubriendo su verdadero nombre, que era Kakaroto, y que él y Vegeta eran hermanos de sangre. A pesar de sus diferencias, compartían un lazo familiar que no podía ignorar. Goku también descubriría más sobre la historia de los Saiyajins y la tragedia que los llevó a la destrucción. Aunque no era mucho, ya sabía de dónde venía. Los días irían llegando mientras Bulma lograba localizar la galaxia Saiyajin y establecer una ruta precisa. Pero se encontraría con una noticia que no sabía cómo darla. El planeta Vegeta ya no existía. Encontraría evidencia de restos planetarios, indicando la clara ausencia del planeta previamente existente. No puedo creerlo. ¿Cómo se lo diré?, diría Bulma triste. Bulma llegaría con Goku y Vegeta para darles la noticia. No sería algo fácil. Les daría los detalles con todo lo que había observado. Entonces, alguien destruyó el planeta, diría Vegeta. Tengo que averiguar quién fue ese desgraciado. Vegeta se veía realmente furioso, mientras que Goku se veía relajado. En cuanto sepa quién es el responsable, lo eliminaré con mis propias manos, diría Vegeta fuera de sí. Oye, ¿por qué tanto escándalo?, diría Goku como si nada. Podemos pedirles a las esferas del dragón que lo reconstruya. Esferas del dragón, diría Vegeta desconcertado. Sí, ¿no las conoces?, diría Goku. Un momento. Eso es solo un cuento de niños, no seas tonto, diría Bulma seriamente. Claro que no. Las he usado más de una vez para revivir a algunos amigos, diría Goku. Goku les daría los detalles sobre las esferas del dragón, explicándole que eran 7 repartidas por toda la Tierra, y que una vez cumplido el deseo, estas desaparecerían por un año. Bulma quedaría sorprendido con la descripción de Goku. ¿Entonces cuando aparece se hace de noche?, diría Bulma. Así es, diría Goku. Ahora lo entiendo. Cierra todo, nadie sabía explicar esos fenómenos donde todo se oscurecía porque sí, diría Bulma. Entonces, lo que dice Kakaroto debe de ser cierto, diría Vegeta. Claro que sí, mira, diría Goku. Aquí traigo una. Goku mostraría la esfera de 4 estrellas. La traigo conmigo porque me recuerda a mi abuelo, diría Goku. Déjame estudiarla, si todas son iguales puedo construir un radar, diría Bulma. Aquí tengo uno, diría Goku al mostrarle. Oye,
¿Quién te hizo eso? Diría Bulma. No sé, se lo robé a un conejo que quería usarlas para cosas malas. Diría Goku. Esto es genial, será más fácil de lo que pensaba. Diría Bulma. De esa manera, nuestros amigos emprenderían un largo viaje en busca de las esferas del dragón. Ambos hermanos estaban ansiosos por reconstruir su planeta y recuperar sus orígenes, en especial Vegeta, quien ansiaba el poder de ser el rey del planeta. Días más tarde, nuestros amigos tendrían las 7 esferas del dragón en su poder. ¿Entonces, ya está? Diría Bulma. Así es, solo hay que llamarlo, diría Goku. Sal de ahí, Shenlong. Shenlong aparecería, oscureciendo el cielo por completo. Bulma no lo podía creer. Se estaba repitiendo aquel fenómeno al que nunca tuvo respuesta. ¡Es enorme!, diría Bulma desconcertada. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Hace muchos años existió un planeta llamado Vegeta que fue destruido. Quiero que lo reconstruyas reviviendo a todos sus habitantes, diría Goku. Shenlong quedaría en silencio por un momento. Estás pidiendo demasiado. Tengo que revivir a millones de personas y un planeta, diría Shenlong. Vamos, sé que tú puedes hacer lo que te propongas, diría Goku con alegría. Shenlong quedaría dudoso un momento. Lo intentaré, diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían y cumplirían el deseo. Sí, creo que quedó bien, diría Shenlong. Es hora de irme. Shenlong seguiría de allí regresando las esferas del dragón a simple bolas de piedra y esparciéndolas por todo el planeta. Entonces, ya está, diría Vegeta. Supongo, diría Goku. Bulma buscaría en los datos revisando todo de nuevo. No puedo creerlo. ¿De verdad está? Diría Bulma mostrando un monitor. El planeta simplemente apareció de nuevo. ¡Excelente! ¿Qué estamos esperando?, diría Goku. Vamos. Bulma construiría una enorme nave para emprender viaje al planeta Vegeta. Ahora Goku y Vegeta estaban listos para conocer sus orígenes, mientras tanto el rey Vegeta y Gine no comprendían nada de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué? ¿No explotó todo?, diría Gine. Lo recuerdo perfectamente, pero estamos vivos, diría el rey Vegeta. Goku y Vegeta partirían viaje a los pocos días, mientras que en el planeta Vegeta nadie entendía nada. Por otro lado, Freezer estaba en su nave recorriendo lugares para conquistar, hasta que la noticia del planeta Vegeta llegaría a él. Gran Freezer, no sé cómo decírselo, pero el planeta Vegeta está en pie, diría Kikono. ¿Cómo es eso posible?, diría Freezer de mal humor. Lo desconocemos, pero un mapeo del espacio reconoció el planeta, diría Kikono. Puede verlo usted mismo. No puedo creerlo, diría Freezer. ¿Cómo pasó? ¿Acaso un tipo de magia o algo por el estilo? Científicamente es imposible. Solo hay una teoría, pero no creo que le guste usarla para saberlo, diría Kikono. Ya dilo, diría Freezer. Pues, como científicamente no es posible, se nos ocurre que podría haber sido alguna magia poderosa, y la única persona capaz de hacer algo como esto, diría Kikono. Es Whis, el ángel de Bills, diría Freezer seriamente. Ciertamente, diría Kikono. No puedo creerlo. Tendré que hablar con Bills y esto no me gusta nada, diría Freezer. Freezer sabía que tenía que preguntarle de esa situación a Bills, sin saber que no tenía nada que ver. Después de la increíble resurrección del planeta Vegeta, Goku y Vegeta abordaron la nave construida por Bulma, ansiosos por explorar su hogar recién restaurado. Mientras tanto, en el espacio, Freezer estaba de camino hacia el planeta de Bills, lleno de furia y confusión. La noticia de la existencia repentina del planeta Vegeta había llegado a sus oídos y no podía permitir que esa anomalía amenazara su dominio galáctico. No lo entiendo. ¿Por qué Whis haría algo como esto?, diría Freezer furioso. ¿Cómo sabemos que fue Whis?, diría Very Blue. Very Blue, ¿cómo puedes decir algo como eso?, diría Kikono desconcertado. ¿Crees que no fue Whis?, diría Freezer. Creo que podría ser otra cosa. Solo consúltelo. Pero tenga en cuenta que, si no fue Whis, el señor Bills querrá saber el origen del resurgimiento del planeta Vegeta, diría Very Blue. ¡Demonios!, diría Freezer de mal humor. Freezer aterrizaría en el planeta de Bills. El dios de la destrucción no se esperaba su visita. ¿Qué es lo que quieres?, preguntaría Bills de mal humor. Señor Bills, cuánto lamento molestarlo. Necesitaba confirmar algo, diría Freezer. Encontramos el planeta Vegeta en órbita, y sabiendo que fue destruido hace años, solo me queda pensar que su ángel lo había reconstruido.
¿Acaso acusas a mi ángel?, diría Bills seriamente. Oh, no, creo que hubo un malentendido, diría Freezer. Es que la única manera de que aparezca de la nada es por acción del ángel. No encuentro otra explicación. ¿Whis?, diría Bills. No tengo nada que ver, diría Whis. Entonces, caso cerrado, diría Bills. Oh, ya veo, diría Freezer. ¿Qué?, diría Bills. No le intriga cómo resurgió, diría Freezer. Ese es tu problema. Eres tú quien recorre el universo, diría Bills. Creo que deberías de estar más atento a tu trabajo. Bueno, es que esperaba encontrar una respuesta, diría Freezer. Quizás alguien usó las esferas del dragón, diría Whis. Eso es imposible. No cualquier puede movilizarlas, diría Bills. Esferas del dragón, diría Freezer desconcertado. Whis buscaría las esferas del dragón. Vería las superesferas del dragón esparcidas tanto por el universo 6 como el 7. No las han usado. Quizás emplearon las de Namek u otro planeta, diría Whis. ¿Esferas del dragón en Namek?, diría Freezer. Oye, estás preguntando demasiado, diría Bills. Mira, vete de aquí y haz lo que tengas que hacer. Si quieres volver a destruir ese planeta, hazlo. No es asunto mío. De acuerdo. Les agradezco por su tiempo, diría Freezer. Freezer se iría del planeta de Bills, mientras intentaba averiguar cómo el planeta Vegeta había regresado. Aún así, también reflexionaba sobre aquellas misteriosas esferas del dragón de las que hablaba Whis. Me pregunto si esas cosas tienen la capacidad de reconstruir un planeta. ¿Qué tan poderosas podrían ser?, diría Freezer. Gran Freezer, ¿planea ir al planeta Vegeta o al planeta Namek?, diría Very Blue. Es una buena pregunta, diría Freezer. Algunos días más tarde, Goku y Vegeta llegarían finalmente al planeta Vegeta. Vaya, ¿con qué es aquí?, diría Goku. Este lugar parece que recién pasó por una masacre, diría Vegeta. Es natural. Si fue destruido, de seguro fue reconstruido, tal y como estaba antes de ser destruido, diría Goku. Goku y Vegeta recorrerían el planeta Vegeta. Estaban rodeados de escombros y restos de la batalla que había llevado a la caída de los Saiyajins. A medida que caminaban por el planeta, la incertidumbre se cernía sobre los hermanos. No podían tolerar ver un ambiente tan deplorable. Esto es un desastre. De seguro una guerra ocasionó esto, diría Goku. Entonces, esto es el resultado de algo mucho antes de la reconstrucción por el deseo de las esferas del dragón, diría Vegeta. Mientras Goku y Vegeta exploraban su antiguo hogar, se encontrarían con sus padres, el rey Vegeta y Gine. Vegeta, ese de barba se parece a ti, diría Goku. No puede ser, diría Gine desconcertada. ¿Acaso? Diría el rey Vegeta sin encontrar con qué palabras expresarse. Ambos dirían a sus hijos. Dados sus peculiares cabellos, era imposible no reconocerlos. Llenos de dudas, les harían miles de preguntas sobre lo que había pasado. La reunión fue emotiva y llena de alegría, pero también habían dudas por parte de los hermanos. Allí el rey Vegeta y Gine explicarían la guerra que tenían con los soldados de Freezer y cómo estos habían perdido sus vidas defendiendo el planeta. Entonces Goku y Vegeta contarían sobre sus vidas, de cómo crecieron y se conocieron y cómo lograron revivir el planeta. Jamás pensé que existieran las esferas de ese tipo, diría el rey Vegeta. Gracias a esas esferas estamos reunidos, pero no tenemos muchas esperanzas, diría Gine. ¿De qué estás hablando?, diría Goku confundido. Lo mejor será que se vayan de aquí. Freezer no demorará en enterarse y nos destruirá de nuevo, diría el rey Vegeta. Pueden venir con nosotros, diría Goku. No podemos. Somos los reyes. Tenemos prohibido abandonar el planeta. Por eso tenemos que quedarnos pase lo que pase. Pero esa ley no cuenta para ustedes que son los príncipes, así que pueden irse, diría Gine. O bien podemos derrotar a Freezer, diría Vegeta decidido. ¡Estás loco! No eres consciente del poder que tiene ese demonio, diría el rey Vegeta aterrado. Freezer no es un sujeto al que deban de desafiar. Es un tirano muy poderoso. Nadie sabe qué tan fuerte es realmente, diría Gine. Vegeta, ¿qué dices?, diría Goku. No lo sé, Kakaroto.
¿Qué tan fuerte crees que sean los Saiyajins de aquí?, preguntaría Vegeta. Te lo demostraré ahora mismo, diría el rey Vegeta al quitarse su capa. Si logran vencerme, les concederé la oportunidad de pelear contra Freezer. Espera, no seas rudo con ellos, diría Gine. Bueno, diría Goku. Los dos, diría Vegeta. Los dos al mismo tiempo pueden pelear contra mí, diría el rey Vegeta. Oye, sé suave, diría Goku a Vegeta. Como sea, diría Vegeta. El rey Vegeta se pondría en guardia, se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta, los atacaría con todo lo que tenía, pero Goku y Vegeta esquivarían los ataques como si nada. Para ellos el rey Vegeta no era nada. No lo entiendo, ¿cómo es que esquivan mis ataques?, diría el rey Vegeta. El rey Vegeta lanzaría un golpe de puño hacia Goku, este sujetaría el puño de su padre como si nada. El rey Vegeta no podía librarse por la gran fuerza de Goku. No puedo creerlo, diría Gine desconcertada. El rey Vegeta retrocedería. Con esa simple demostración se daría cuenta de la gran diferencia de poder. Vaya, de verdad que son fuertes, diría el rey Vegeta. Aún así, dudo que puedan contra Freezer. Vegeta, ¿sacamos los pasos prohibidos?, diría Goku. Claro, diría Vegeta. Goku y Vegeta tomarían distancia. Ambos gritarían elevando su ki al máximo. El suelo se sacudiría junto con fuertes temblores. El poder de Vegeta y Goku eran descomunales. Varios de los Saiyajines llegarían para contemplar el espectáculo. ¡Ese poder!, diría el rey Vegeta. Pueden ganarle a Freezer, diría Gine. Goku y Vegeta comenzarían a luchar entre sí demostrando sus grandes poderes. Generarían un gran espectáculo por las grandes habilidades que demostraban, además de sus dominios de ki. Ahora que lo pienso, tenemos una pelea pendiente, diría Vegeta. Es verdad, diría Goku. Goku y Vegeta lucharían por varios minutos. Ambos tenían el mismo poder, por lo que quedarían al límite. Ya es suficiente, ya entendimos que son fuertes. No es necesario que sigan luchando, diría Gine. Goku y Vegeta se detendrían, cansados y lastimados. Luego de eso, los reyes organizarían una cena como celebración, aunque sería muy humilde dado que todo estaba en ruinas. Vaya, la comida de aquí es muy buena, diría Goku con el estómago lleno. Es lo mejor que pudimos ofrecerles, debido a que todo está destrozado, diría el rey Vegeta. Pero en cuanto reparemos el planeta, ya comerán cosas mejores. Eso suena genial, diría Goku. Mientras tanto, la nave de Freezer estaba por llegar al planeta Vegeta. Amo Freezer, preguntaría Bree-Blue. ¿Qué va a hacer? Lo destruiré de nuevo, diría Freezer seriamente. Freezer estaba a nada de salir, pero Bree-Blue lo detendría. ¿Qué tal si los visita? Recuerde que si los elimina, no sabrá cómo regresaron, diría Bree-Blue. Sí, creo que tienes razón, diría Freezer. Mejor daré una visita sorpresa. Freezer llegaría al planeta Vegeta. Su inmensa nave causaría terror en todos. Vegeta, siento un ki gigantesco, diría Goku. Sí, yo también puedo sentirlo, diría Vegeta. Parece un ki contenido. Los Saiyajins estaban aterrados. Muchos tratarían de huir. El emperador del mal, escoltado por sus soldados, se acercaría a los reyes y los príncipes. Vaya, veo que han sobrevivido, diría Freezer. Freezer, desgraciado, diría el rey Vegeta. Espera, diría Vegeta al colocarse frente a su padre. Había destruido este planeta hace mucho tiempo y me gustaría saber cómo es que regresó, diría Freezer. No creo en la magia, así que espero una explicación. Revivimos el planeta hace poco, en cuanto descubrimos nuestros orígenes, diría Goku. Pero no te diremos cómo lo hicimos porque no te mereces saber de las esferas del dragón. Vaya, así que sí eran las esferas del dragón, diría Freezer. Kakaroto, eres un idiota, diría Vegeta. Lo siento, se me escapó, diría Goku apenado. Freezer, ¿qué es lo que quieres? Preguntaría Gine. Es muy sencillo, venía a destruirlos, pero si me otorgan el conocimiento sobre las esferas del dragón, puede que los deje vivir, diría Freezer. Maldición, Kakaroto, tú y tu bocota, diría Vegeta. Entonces, ¿qué dicen? diría Freezer. No hacemos tratos con conquistadores que solo quieren poder por la fuerza, diría Goku. Oye, diría Vegeta sintiéndose ofendido. Ya te dije que no estoy de acuerdo con lo que haces en la Tierra, diría Goku. La Tierra, ya veo, ahí están las esferas del dragón.
diría Freezer. ¡Kakaroto!, diría Vegeta fuera de sí. No puedo creerlo, diría Gine. te dije que no bebieras durante el embarazo, diría el Rey Vegeta. Bueno, creo que eso es todo. Iré a la Tierra en busca de las esferas del dragón, diría Freezer. No, no lo harás, diría Goku. No lo permitiremos. Además, la Tierra está bajo mi dominio, diría Vegeta. No hay problema. Si te mato estará bajo el mío, diría Freezer. Soldados, ataquen. Los soldados de Freezer se lanzarían con todo hacia nuestros amigos, pero Goku y Vegeta estallarían su ki al máximo. De solo su expansión de energía lanzarían lejos a la mayoría de los soldados, el resto se quedaría petrificado. ¿Qué acabo de ver?, diría Freezer desconcertado. Salgan de aquí y quédense en un lugar seguro, diría Goku. El Rey Vegeta y Gine se apartarían de allí. Goku y Vegeta tendrían el terreno libre para actuar. Entre ambos derrotarían a todos los soldados de Freezer casi sin esfuerzo. El emperador del mal se veía realmente molesto por la situación. Me pregunto si esos poderes se deben a las esferas del dragón, pensaría Freezer. Goku y Vegeta se colocarían frente a Freezer, listos para enfrentarlo. Ahora es momento de eliminarte, diría Goku. Pagarás por lo que le hiciste a nuestro planeta, diría Vegeta. No puedo creer que los príncipes vayan a pelear contra Freezer, diría Gine. Solo esperemos que todo salga bien, diría el Rey Vegeta. Goku y Vegeta se pondrían en guardia, comenzarían a elevar su ki. Aún así el emperador del mal no se veía para nada sorprendido. Whis y el dios de la destrucción lo veían todo desde el báculo. Vaya, parece que esos dos Saiyajins fueron quienes los revivieron, diría Whis. Veamos qué sucede. Me interesa esta pelea, diría Bills seriamente. Goku y Vegeta se mantenían firmes, listos para enfrentar a Freezer en una batalla que podía cambiar el destino del recién resucitado planeta Vegeta. Mientras tanto, los Saiyajins estaban pendientes desde la distancia. De esa manera, sus vidas pasarían frente a sus ojos de nuevo, con una pequeña luz de esperanza de poder sobrevivir. La tensión en el campo de batalla era palpable. Freezer, aunque desconcertado por la repentina explosión de poder de los Saiyajins, no perdía su actitud desafiante. Con una sonrisa sarcástica se prepararía para el enfrentamiento. Vaya, se ven fuertes, diría Freezer, pero no se confíen, no tienen idea de con quién están peleando. Eso lo veremos, diría Goku. Cielos, tengo miedo, diría Gine. Espero que estos años hayan servido para que nuestros hijos se vengan de Freezer, diría el Rey Vegeta. Goku, con su clásica expresión tranquila, se lanzaría hacia Freezer con una velocidad sobresaliente. Golpes rápidos y precisos marcaban cada movimiento, pero el emperador del mal demostraba estar a la altura al esquivar hábilmente todos los ataques. Vegeta, por su parte, se uniría al combate, flanqueando a Freezer y lanzando ráfagas de energía. No es normal que estos sujetos tengan este poder, pensaría Freezer. Son más fuertes que las fuerzas especiales Ginyu. Luego de un momento, Goku y Vegeta se decidirían por elevar su ki al máximo. La energía de ambos flameaba de manera intensa mientras lo daban todo por elevar su ki. Freezer no lo entendía, era demasiado. ¿Qué demonios está pasando?, diría Freezer desconcertado. La batalla era intensa y cada golpe resonaba en el aire. Freezer, a pesar de su inicial confusión, mostró una destreza sorprendente en el combate. Sin embargo, Goku y Vegeta estaban decididos a proteger su hogar recién restaurado y a vengar a las atrocidades cometidas por el tirano espacial. Mientras luchaban, Goku y Vegeta intercambiaban miradas, coordinando sus ataques de manera casi telepática. La combinación de la fuerza pura de Goku y la estrategia calculadora de Vegeta resultaba en una sinergia impresionante. A pesar de los esfuerzos de Freezer, los Saiyajins comenzaban a ganar terreno. No lo puedo creer, le están ganando, diría Gine desconcertada. Es el destino, sabía que esos dos lo vencerían algún día, diría el Rey Vegeta. En el espacio, Bills y Whis observaban con interés el desarrollo de los eventos. Bills, intrigado por la fuerza de los Saiyajins, contemplaba la posibilidad de intervenir si la situación se volvía demasiado caótica. ¿Qué opina?, diría Whis. Debería dejar que los Saiyajins le ganen, diría Bills. No lo sé, es su decisión, diría Whis. Por ahora, disfrutaremos de la pelea, diría Bills. La batalla se volvía cada vez más intensa, con Freezer perdiendo ventaja. En la nave de Freezer los soldados temían por su destino. ¿Qué clase de Saiyajin son esos?, diría Bri-Blue desconcertada. Parece que los Saiyajins que crecen en otros planetas desarrollan habilidades mejoradas, diría Kikono. No puedo ser derrotado por unos insectos Saiyajins,
gritaría Freezer mientras recuperaba su compostura, pero se vería obligado a hacerlo. Miren lo que me hacen hacer, diría Freezer furioso mientras comprimía sus músculos. Freezer explotaría causando una gran llamarada de energía. Goku y Vegeta quedarían cegados por un momento. ¿Qué fue eso?, diría Goku. Ese tonto acaba de autodestruirse, diría Vegeta. No lo creo, diría Goku. Tras caer el polvo, vemos a Freezer en su última forma. Estaba listo para usar sus verdaderos poderes. Vaya, debe de sentirse mal por usar esa forma, diría Bills. De tener que usarla es aceptar que no puede con sus rivales, diría Whis. Gusanos asquerosos, miren hasta dónde me hicieron llegar, diría Freezer. Ahora pagarán las consecuencias. Vegeta, ten cuidado, me parece que aumentó sus poderes, diría Goku. No es para tanto, solo se hizo un poco más alto, diría Vegeta. De la nada, Freezer estaba detrás de Goku y Vegeta. ¿Cómo?, diría Goku desconcertado. Goku y Vegeta tomarían distancias mientras se ponían en guardia. Luego Freezer volvería a posicionarse detrás de Goku y Vegeta, haciéndolos retroceder otra vez. Este desgraciado se burla de nosotros, diría Vegeta. Su velocidad es increíble, ni siquiera lo podemos percibir, diría Goku. No los veo tan confiados como antes, diría Freezer. ¿Acaso tienen miedo? Cierra la boca, diría Vegeta furioso. Vegeta atacaría a Freezer con un resplandor final. El emperador del mal sostendría el ataque con una sola mano, demostrando su gran poder. No es cierto, diría Vegeta desconcertado. Vaya, veo que ahora comprenden mi verdadero poder, diría Freezer. Ese sujeto es realmente fuerte, diría Goku. No puede ser, Freezer es una bestia, diría Gine aterrada. No tenemos salvación, diría el rey Vegeta. Entonces se van a quedar ahí llorando, diría Freezer con una sonrisa malévola. Goku y Vegeta gritarían elevando su ki al máximo. Con gran coraje se lanzarían con todo hacia Freezer, pero a pesar de sus esfuerzos, Freezer bloqueaba todos los ataques como si nada. Goku y Vegeta realizaban un gran espectáculo de movimientos en torno a Freezer, pero nada de eso servía. Freezer reaccionaba en el momento justo. En un momento, Freezer de un simple golpe a cada uno los dejaría en el suelo. Como lo pensé, ni siquiera es una pelea que valga la pena, diría Freezer. Me hicieron usar mi forma mejorada solo para hacerme perder el tiempo. No saben cómo lo odio. Con esta forma mi piel se arruga fácilmente. No me imagino lo que debe de ser eso, diría Goku con ironía. Oh, te burlas de mí, diría Freezer. Freezer señalaría a Goku atacándolo con una lluvia de láseres de ki. Goku no podría hacer nada, recibiría todos los impactos quemando su piel por todas partes. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. El cuerpo de Goku se sacudía de lado a lado mientras este sufría. No había nada que se pudiese hacer. Vegeta en un momento de desesperación trataría de salvar a Goku. Rodearía a Freezer hacia un lado esperando poder atacarlo por sorpresa. Vegeta juntaría sus manos acumulando una gran cantidad de energía. Lanzaría un resplandor final con todas las fuerzas que le quedaban. Freezer recibiría el golpe a un costado. De esa manera interrumpiría el ataque sobre Goku. Goku caería de rodillas al suelo, con el uniforme en su torso completamente destruido, además de liberar humo por su piel. Freezer caería al suelo, pero se levantaría al instante. Tenía un rasguño en su rostro, aunque le dolería más el orgullo que la propia herida. ¡Maldición! ¡Esa cosa no se muere con nada!, diría Vegeta. Eres un insolente, diría Freezer. Freezer llegaría a Vegeta con su cola, lo sujetaría del cuello y lo levantaría del suelo. Luego lo golpearía salvajemente una y otra vez sin descanso. Vegeta tosía sangre en cada golpe mientras Gine y el rey Vegeta lo veían todo horrorizados. ¡Vegeta!, gritaría Gine tras intentar ayudarlo, pero el rey Vegeta la sostendría a tiempo. No tiene caso, solo perderás la vida, diría el rey Vegeta. No puedo ver cómo le hace eso a mis hijos, diría Gine. Vegeta estaba a nada de perder la conciencia. Goku se levantaría con todas las fuerzas que le quedaban tratando de hacer algo por Vegeta. Aún así se le haría difícil, estaba malherido por el reciente combate. Maldición, tengo que hacer algo, diría Goku. Goku lanzaría una bola de ki hacia Freezer, pero este se cubriría usando el cuerpo de Vegeta. Vegeta, diría Goku. Si tanto lo quieres, tómalo, diría Freezer. Freezer arrojaría a Vegeta hacia Goku. Al chocar con él, ambos caerían al suelo. Luego Freezer comenzaría a caminar lentamente hacia ambos mientras se tronaba los nudillos. Vegeta, reacciona, diría Goku. Goku movía a Vegeta, pero este no respondía. De pronto se daría cuenta. Vegeta ya no tenía vida. Está muerto, diría Goku apagado. ¡Vegeta!
gritaría Gine. Vaya, qué mujer más escandalosa. Todo porque se le murió un hijo, diría Freezer. Por lo que tengo entendido es tu hermano. No importa, ambos compartirán el destino. Freezer, diría Goku lentamente. No lo puedo creer, siempre es la misma historia, diría Whis. Es un cliché, pero siempre sucede, diría Bills. Goku se pondría en pie mientras liberaba una extraña energía dorada alrededor de su cuerpo. Es hora de que te despidas de este mundo, diría Freezer. Freezer señalaría a Goku y lo atacaría con un láser de ki, pero Goku rechazaría el ataque de una simple bofetada. ¿Cómo? Diría Freezer desconcertado. Y esta es la parte donde en el último momento se hace más fuerte, diría Bills. Goku comenzaría a elevar su ki, luego gritaría liberando todo su potencial oculto transformándose en Super Saiyajin. No es posible, diría Freezer. Freezer, me vengaré por la muerte de mi hermano, diría Goku. ¿Qué le pasó a Goku? Diría Gine desconcertada. No puedo creerlo, es verdad, diría el Rey Vegeta. ¿De qué estás hablando? Diría Gine. Es el legendario Super Saiyajin, el Saiyajin de la profecía, diría el Rey Vegeta. ¿Profecía? Diría Gine confundida. Freezer se lanzaría hacia Goku llegando con un golpe de puño. Conectaría en su rostro, pero Goku apenas movería la cabeza hacia atrás. No es cierto, diría Freezer. Goku le daría un golpe de puño y Freezer saldría despedido lejos. Al caer al suelo se tocaría la quijada. Notaría un fuerte dolor. No puede golpear tan fuerte, diría Freezer furioso. Goku caminaría lentamente hacia Freezer. El emperador del mal lo señalaría. Le lanzaría una lluvia de láseres de ki. Aún así Goku esquivaría cada uno de ellos con una sola mano. Para Goku, Freezer no significaba nada. Esto tiene que ser una broma. Un Saiyajin no puede ser tan fuerte, diría Freezer desesperado. Goku llegaría a Freezer y comenzaría a atacarlo con todo. No le daría tregua por nada del mundo. La muerte de su hermano Vegeta lo dejaría ciego de ira. Goku le daba golpes certeros al emperador del mal, provocándole un gran daño. En un momento, Freezer cae al suelo sin poder moverse. ¡Desgraciado!, diría Freezer furioso. Levántate, aún no he terminado contigo, diría Goku. No me hables, como si fueras mejor que yo, diría Freezer. Freezer atacaría a Goku una y otra vez, pero no conectaría ninguno de sus ataques. Goku se movía de lado a lado con gran agilidad. En un momento Goku cargaría su puño de ki, listo para dar el ataque definitivo. Esto es por Vegeta, diría Goku. Goku golpearía fuertemente el estómago de Freezer, provocándole un gran agujero. El emperador del mal daría algunos pasos hacia atrás y en cuestión de segundos perdería la vida. Todos los Saiyajins festejarían el triunfo de Goku. Aunque Goku no estaba del todo satisfecho, Vegeta había muerto y no pudo hacer nada para salvarlo. Vegeta, diría Goku triste al regresar a forma base. Kakaroto, lo hiciste bien. Escucharía Goku la voz de Vegeta dentro de su corazón. ¿Vegeta?, diría Goku desconcertado. El Rey Vegeta y Gine llegarían a Goku festejando su victoria, aunque lamentando la muerte de Vegeta. Eso fue increíble, diría el Rey Vegeta. Aunque esta felicidad no podrá tapar la muerte de Vegeta, diría Gine. No importa, lo reviviré con las esferas del dragón, diría Goku. Bills y Whis llegarían. Su presencia aterraría al Rey Vegeta y Gine. ¿Qué sucede?, diría Goku confundido. Él es Bills, el dios de la destrucción, diría el Rey Vegeta. Vaya, veo que has matado a Freezer, diría Bills. ¿Y qué es lo que quieres?, diría Goku. Kakaroto, ten cuidado en cómo le hablas, es un dios, diría el Rey Vegeta. ¿Y eso qué?, diría Goku. Creo que tendré que explicarte lo que es un dios de la destrucción, diría Bills seriamente. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku venció a Freezer? ¿Será que Goku y Bills lucharán? Y también, ¿qué será del destino del planeta Vegeta? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la recopilación de teorías y películas. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones como esta, este video tiene que llegar a los 10.000 likes y muchos comentarios, y subiré más recopilaciones sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.